Debido a las películas de Hollywood, se suele pensar que los mejores espías de la Guerra Fría pertenecían al bando occidental. Espías de la CIA, del MI6 británico o agentes especiales tipo James Bond. A pesar de lo que pudiéramos pensar, podemos decir sin riesgo de equivocarnos que los mejores espías de campo de la Guerra Fría fueron siempre de países del bloque socialista. Y quizás entre todos ellos, los más exitosos fueron los pertenecientes a la Stasi de la Alemania Oriental. En este vídeo hablaré de Markus Wolf, el jefe de inteligencia del Ministerio de Seguridad de la República Democrática de Alemania, un hombre tan misterioso durante los años de la Guerra Fría que era conocido como el hombre sin rostro, alguien de quien ni tan siquiera se disponía de una fotografía. Bienvenidos a la historia jamás contada. A Markus Wolf el comunismo le venía de familia. Nacido en 1923 en Baden-Württemberg, disfrutó de una vida acomodada en una familia de clase media, pero muy metida en política. Su padre era un respetado médico naturista y homeópata, el cual, como miembro destacado del KPD, el Partido Comunista Alemán, dedicaba sus noches a la agitación política. El joven Markus nunca fue ajeno a estas actividades. Ya de niño ingresó en el partido junto con su hermano. Como miembros de los pioneros, el grupo juvenil del KPD se dedicaron a hacer pintadas en las aceras con tiza en favor del partido durante las elecciones de 1932 y 33, algo que estaba terminantemente prohibido. Pero la felicidad infantil le duró poco. Su padre, además de perteneciente al KPD, era judío, por lo que la toma de poder de los nazis en enero del 33 le ponía en el punto de mira del nuevo régimen. Para evitar males mayores, la familia Wolf tomó el camino del exilio en 1934. Como comunistas, el destino estaba bastante claro: Moscú. Markus Wolf pasaría los siguientes años en la capital de la Unión Soviética, donde sería educado en la escuela del Komintern, un colegio especial para comunistas extranjeros refugiados en la Unión Soviética. No sería hasta el final de la Guerra Mundial, en 1945, cuando se le permitiese volver a su Alemania natal. Después de 11 años en la Unión Soviética, Markus Wolf estaba listo para volver a casa, pero no volvería sin más. Los soviéticos le habían preparado, junto con otras decenas de refugiados alemanes, para que formase parte de los primeros cuadros de la República Democrática de Alemania. Markus Wolf aterrizó en Berlín en mayo de 1945 junto con su primera esposa, a quien había conocido durante los años de la secundaria en Moscú. Y no viajaba solo. Le acompañaban muchos de los futuros líderes de la RDA, como Walter Ulbricht, líder del país entre 1950 y 1971. Enseguida se le puso a trabajar. Su primera profesión fue la de periodista corresponsal para la prensa soviética, y una de sus primeras tareas fue la de cubrir los juicios de Nuremberg en 1946, donde se juzgó a la plana mayor del régimen nazi. La profesión de periodista le iba como guante a Markus Wolf, pero pronto sería requerido para otras labores. Bajo el auspicio de la Unión Soviética, el día 7 de octubre de 1949 se fundó la República Democrática de Alemania. En mayo de ese mismo año, y bajo la protección de los Estados Unidos, había aparecido la República Federal Alemana. A partir de este momento y hasta 1990, Alemania quedaría dividida en dos partes antagónicas, con sistemas políticos y económicos distintos y que estarían englobados en los dos grandes bloques enfrentados durante toda la Guerra Fría. La Alemania Oriental se puso rápidamente a trabajar. El 8 de febrero se fundó el Ministerio de Seguridad, la Stasi, encargada de proteger el régimen de las amenazas internas y externas que pudiesen amenazarlo. Apenas eran un puñado de alemanes a las órdenes de varios agentes de la KGB soviética, encargados de adiestrarlos en las artes policiales y de la inteligencia. Markus Wolf sería uno de estos primeros agentes, pero sus cualidades no se desperdiciarían simplemente realizando acciones de contrainteligencia dentro del país. En agosto de 1951, el ministro presidente Otto Grotewohl, en una orden manuscrita, ordena la creación de un servicio de inteligencia exterior dentro de la propia Stasi. Markus Wolf sería uno de sus primeros agentes. En 1951, este servicio era tan insignificante que tenía su sede en un pequeño chalet a las afueras de Berlín. Y para no llamar la atención de los vecinos, en la puerta había un cartel con el rótulo Instituto de Investigación Industrial y Científica.
Las aptitudes de Markus Wolf no pasaron desapercibidas en ningún momento. En diciembre de 1952, como si de un regalo de Navidad se tratase, Walter Ulbricht, líder de la República Democrática de Alemania, citó a Wolf en su despacho del Comité Central del Partido cerca del Alexanderplatz. Allí, Ulbricht le dio una gran noticia. El Comité Central del Partido tiene el convencimiento de que usted debe dirigir el servicio de espionaje, ya que el jefe actual deja su posición por motivos de salud. Es necesario decir que la causa de por motivos de salud significaba que su predecesor había sido cesado del cargo. Con tan solo 29 años se convertía en general de la Stasi, el más joven de la historia. Desde ese momento y durante los siguientes 30 años, Markus Wolf se convertiría en el jefe de inteligencia de más éxito de la Guerra Fría. A su llegada al frente de la organización, tan solo 40 agentes estaban a sus órdenes. Cuando abandone el cargo, más de 4.000 agentes y cientos de informantes no oficiales recabarán información para la RDA. La fulgurante carrera de Markus Wolf pudo haberse truncado al poco de comenzar. El día 17 de junio de 1953 se produjo un levantamiento popular en las principales ciudades del país en contra del régimen. Todo había comenzado el día anterior, cuando, con el objetivo de acelerar la reconstrucción del país tras la guerra, se declaró un aumento de las cuotas de producción, es decir, se aumentaron las cantidades que debía producir los trabajadores durante la jornada laboral sin aumentarse al mismo tiempo los salarios. Esta medida causó un grandísimo descontento en el país, el cual casi se viene abajo. Solamente la intervención de las Fuerzas Armadas soviéticas y la posterior represión del levantamiento lograron mantener el orden en las calles de la Alemania Oriental. Tras este tremendo varapalo para la Stasi, que no había sido capaz de prever ni detectar el descontento, Markus Wolf se vio cuestionado en su cargo. Aunque él tuvo suerte, porque al final mantuvo su puesto, mientras que su jefe, el ministro de Seguridad, fue destituido. Walter Ulbricht estaba convencido de que el levantamiento del día 17 se había producido por una instigación de Occidente, que estaría tratando de provocar el día X, la reunificación alemana bajo el paraguas de Occidente. Ulbricht le encargó a Wolf que encontrara las pruebas que demostraran esta teoría, algo que hizo de manera eficiente. Con su informe, Markus Wolf no solo demostró que parte de la culpa del levantamiento había sido por las acciones de los servicios de inteligencia occidentales, sino que hizo algo mucho más importante. Dejó patente que si la RDA quería sobrevivir en un mundo polarizado, debía invertir grandes cantidades de dinero y recursos en su propia protección. El 11 de diciembre de 1957 se nombró a Erich Mielke como ministro de Seguridad de la RDA. Desde ese momento será Mielke y no Ulbricht el interlocutor directo de Markus Wolf. El tándem Wolf-Mielke convertirá durante los siguientes 30 años a la Stasi en la mejor policía secreta del bloque oriental y quizá en el mejor servicio de espionaje de la Guerra Fría. Mielke era un veterano comunista. Unos años mayor que Wolf, había comenzado su militancia muy joven en Berlín. Allí había trabajado para el Partido Comunista Alemán como miembro de sus fuerzas de choque, donde se ganaría una reputación en los primeros años 30. Después de asesinar a 2 policías berlineses en 1932, Mielke escapó a Moscú, donde se formaría en las escuelas de la Unión Soviética. En 1936 fue enviado a España con las Brigadas Internacionales del Comintern y posteriormente pasaría unos años en Francia, colaborando con la resistencia francesa. Tras la guerra, retornaría a Alemania siendo uno de los primeros miembros de la Stasi tras su fundación, con el cargo de secretario de Estado. Esa posición le permitió saltar el cargo de ministro en 1957, puesto que no abandonaría hasta el 17 de noviembre de 1989, unos días después de la caída del muro de Berlín. Con la colaboración de Mielke se empezaron a invertir ingentes cantidades de dinero en seguridad y espionaje. Año tras año, el número de agentes informantes de la policía secreta fue aumentando. Según sabemos hoy, para 1990 la Stasi disponía de alrededor de 80.000 agentes y 150.000 agentes informantes no oficiales, lo que sumaba más del 1% de la población del país. Y en cuanto a los espías, al final de la Guerra Fría, la RDA disponía de 4.000 agentes, 1.000 de los cuales estaban destinados en el extranjero y además tenía más de 10.000 informantes no oficiales. Los mejores años de la inteligencia de la RDA fueron sin duda los primeros años 70, y lo fue por 3 grandes golpes. El primero fue la colocación en 1970 de micrófonos en la casa de Egon Bahr, el consejero más importante del canciller de Alemania Occidental, Willy Brandt.
La misión se puso en marcha con el objetivo de conocer las intenciones de Occidente ante la firma del Tratado de Moscú o Tratado sobre Misiles Antibalísticos, un acuerdo que se acabaría firmando en 1972. Markus Wolf desconfiaba completamente de Occidente y creía que este acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética no era más que un caballo de Troya para mermar el poder del bloque socialista. El segundo gran golpe, perpetrado en 1972, fue influenciar en el propio gobierno de Alemania Occidental. La popularidad de Willy Brandt estaba cayendo en picado debido a la implementación de la Ostpolitik, una política que buscaba el acercamiento al bloque socialista que tenía con el objetivo último de llegar a la reunificación alemana. Esta política implicaba pasar por alto ciertas actividades en la Alemania Oriental, como la represión política de disidentes o la concesión de grandes préstamos al régimen de la RDA. Esta impopularidad acabaría manifestándose en una moción de censura que presentó el partido conservador, la CDU. La moción estaba virtualmente perdida, ya que el SPD, el partido de Brandt, estaba en minoría en la Cámara, pero la Stasi vino al rescate. Gracias a un suculento soborno de 50.000 marcos, lograron comprar al jefe del FPD, el Partido Liberal, y sacar así adelante la moción. Y quizás el mayor golpe de la historia de la Stasi se dio ese mismo año de 1972, cuando lograron situar a un agente como secretario personal de Willy Brandt. Günther Guillaume, enviado desde la RDA a Occidente a finales de los años 50 con la consigna de introducirse en el SPD, el Partido Socialdemócrata, había logrado ascender hasta la cima. Durante más de un año, Guillaume dispuso de toda la información de Occidente, que puntualmente pasaba a la RDA y que ésta distribuía por todo el bloque socialista. Descubierto ya en 1973, los servicios de inteligencia occidentales lo utilizaron para pasar información falsa hasta su detención al año siguiente. Como buen agente secreto, Markus Wolf era un misterio para sus enemigos. En Occidente se le conocía como el hombre sin rostro. El BND, el Servicio de Inteligencia Occidental, conocía su nombre, pero poco más. Tenía una foto vieja de su periodo como periodista después de la guerra y alguna información espuria de personas que decían haber hablado con él, pero muy poco más. Sería un error del propio Wolf el que daría a conocer su identidad al mundo occidental. En 1978, Wolf viajó a Estocolmo junto con su segunda mujer. Este viaje fue un perfecto ejemplo del juego del gato y el ratón de los años de la Guerra Fría. Existen varias teorías acerca del motivo del viaje, pero la más extendida era de que Wolf viajó a Suecia para encontrarse con un representante del SPD alemán. El encuentro habría sido preparado por un agente de la inteligencia sueca que además era informante de la Stasi. Wolf viajó a través de Finlandia a Suecia con un pasaporte diplomático falso. El viaje, sin embargo, habría llamado la atención del DNB, el Servicio de Seguridad sueco. Tras visitar un restaurante en el centro de Estocolmo, se tomaron varias fotos de Wolf, que unos meses después acabarían en la prensa alemana. La misión de Wolf en Suecia fue, a pesar de todo esto, un éxito. Después de que se tomaran estas fotos, Wolf y sus colaboradores lograron zafarse de la vigilancia y se encontraron con una importante fuente de la OTAN, el motivo real de este viaje. La salida de Markus Wolf de su cargo fue del todo inesperada y nada acorde al trabajo que había realizado durante las décadas anteriores. En mayo de 1986, Markus Wolf y Erich Mielke tuvieron una reunión acerca del futuro del servicio de espionaje de la RDA. La razón de esta reunión era la nueva pareja de Wolf, la que después sería su tercera mujer, Andrea Stingel, quien había tratado de emigrar a Occidente desde Checoslovaquia unos años antes. Mielke dio a elegir a Wolf entre su nueva novia o su cargo en el Ministerio de Seguridad. Ese mismo día, Wolf no se lo pensó, dejó su cargo y vació su despacho. Este fue el final de la carrera de uno de los mejores directores de espionaje de la historia. Si quieres profundizar más en el tema, te dejo varios enlaces a libros en la caja del vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.